Eh, Muy buenas tardes. Grato por esta invitación que me hacen, no solamente para compartir conceptos del área postgenómica después de que terminé la universidad, sino también para compartir hallazgos de nuestras investigaciones realizadas en Perú y también en colaboraciones con otros centros de investigación. Bueno, hemos escuchado en las conferencias previas acerca de genomas, exomas, genes, variantes genéticas asociadas a una determinada enfermedad. Pero, ¿cómo realmente descubrimos estos 23.000, 24.000 genes que de alguna forma mantienen la homeostasis del ser humano? ¿Cómo realmente hay algunas variantes genéticas que son más importantes en una población y en otra población no tan significativamente? ¿Cómo hemos descubierto estas variantes genéticas que ayudan al metabolismo de una droga de una población y definitivamente regula de otra forma en otra población? Pues de eso vamos a conversar ahora. Soy director médico del Centro de Investigaciones Symbiomedic, el cual no solamente realiza investigaciones en el área genómica, sino también ya estamos brindando servicios en esta área. Y soy investigador docente de algunas universidades aquí en Perú. Bueno, no siempre se empieza con las buenas noticias. Todo lo que conocemos en el área genómica han iniciado en poblaciones muy diferentes a las nuestras. Hablaban del proyecto Genoma Humano que terminó el año 2003 con los primeros hallazgos. Fueron realmente 5 o 6 genomas, que es donde se invirtió $100.000 millones. ¿Se imaginan esa cantidad? Actualmente podemos conseguir esa información con $30.000, $40.000. Pero bueno, con ese esfuerzo se hizo en poblaciones muy diferentes a la nuestra. Población africana, población asiática, población caucásica europea y población americana. No se tomó mucha atención de la población latinoamericana. Como podemos ver aquí, en esta publicación de la revista Nature en el año 2012, vemos que la parte roja pertenece a la población amerindia, aquella población que va desde México hasta Argentina. Y miren que no está muy representada. Hay más poblaciones africanas secuenciadas genómicamente, población de Asia y población europea. He tomado otra publicación del año 2021, casi 10 años después, y como pueden ver, el área de la población hispano-latino que está en anaranjado, miren cómo está. No hemos avanzado mucho. En realidad es el 0.5% los genomas de Latinoamérica en el cual están contenidas en las bases de datos del proyecto Genoma Humano. O sea, realmente, a pesar que estamos haciendo muchos esfuerzos de Latinoamérica, no es suficiente. ¿Por qué? Porque ya estamos secuenciando un número importante de genomas, pero también en el hemisferio norte están secuenciando muchísimo más genomas, porque ya los gobiernos, la parte privada, han puesto atención en la importancia de la medicina genómica que se nos viene en los próximos años y están poniendo atención a ello. Pero vamos a ver cómo va a ir creciendo esto. Hasta el momento tenemos alrededor de 5 millones de genomas secuenciados a nivel global. Y miren, para el 2025 vamos a tener alrededor de cerca de 100.000 millones de genomas. O sea, esto está creciendo día a día. Sin embargo, países como China ya no solamente ponen atención en el secuenciamiento genómico de su población, sino que están secuenciando genomas de acuerdo a cada enfermedad. En cáncer, en inmunología, en nefrología y en diferentes especialidades. Están de esa manera focalizando los secuenciamientos genómicos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al desarrollo de esta medicina genómica? Anteriormente, cuando apareció todo esto en el año 2005, 2007, la Organización Mundial de la Salud tenía un programa de genética humana. Posteriormente creció
se fortaleció y cambió a una iniciativa en genómica de salud pública y actualmente tiene un programa de genómica humana en la salud global. Y ya tiene una página web donde no solamente da lineamientos, sino promueve. Tanto así que ya ha hecho algunos guidelines para las poblaciones que quieren empezar a secuenciar sus genomas, qué criterios deberían tener, qué criterios metodológicos, qué criterios de recolección de muestras, qué criterios de secuenciación, qué criterios de interpretación y, por supuesto, qué criterios éticos deberían tener cuando recolecten estas muestras de sus poblaciones. Cuando recolectamos estas muestras, definitivamente vamos a encontrar características comunes en algunos genes de estas poblaciones. Esto hace que las poblaciones sean agrupadas en grupos poblacionales. Es pertinente para hablar del término raza. Ese término ya no se usa en genética, en genómica, ni en medicina. Así que a partir de esta conferencia ya no usen el término raza, utilicen el término grupo poblacional, que es el término que mejor define a las variantes genéticas que agrupa un número de personas en una población determinada. Entonces, con estas características hemos definido a una población afro, a una población asiática, a una población europea y a una población norteamericana, pero no tenemos suficiente información de población amerindia, que, como les repito, va desde México hasta Argentina. Las aproximaciones de estudios de genómica en Latinoamérica han ido definitivamente incrementando este número de Costa Rica, Guatemala, México, como pueden ver, algunos países de Latinoamérica. Pero quiero que presten atención a la parte azul. La parte azul corresponde a variantes genéticas asociadas a la población nativa de esos países, o sea, variaciones genéticas que son propias de esa población y que todavía no se han encontrado en otra población. Y como pueden ver, hay predominancia del segmento azul en los genomas de los países, especialmente en América del Sur. ¿Okay? Lo cual significa que de los pocos genomas que hemos podido realizar en América del Sur y en Latinoamérica, hay una predominancia de variaciones genéticas de poblaciones nativas. Y eso significa que muchas de esas variantes genéticas todavía probablemente han sido consideradas para implicancias en el diagnóstico de los paneles que hoy día en la mañana hemos estado hablando. Muchas de esas variantes genéticas asociadas a diferentes enfermedades oncológicas, reumatológicas, inmunológicas, han sido identificadas en poblaciones diferentes a las nuestras y como pueden ver aquí, muchas de esas poblaciones tienen población nativa dentro de su genoma. Entonces, el realizar estudios de genómica en una población va a afinar definitivamente las variantes genéticas asociadas a la identificación de variantes patogénicas y no patogénicas, ya que no necesariamente una variante patogénica va a tener el mismo grado de representatividad en una población en la cual fue estudiada inicialmente. El doctor Poterico mencionó este slide para identificar cómo se hacen los reportes después de que uno hace un estudio genético. Y básicamente pues hay una variante patogénica o likely pathogenic para definir una enfermedad. Pero esto es dinámico, ¿okay? Esta es una variante patogénica y ciertamente patogénica ha sido realizada en base a un número de estudios de población caso y control, pacientes que tienen la enfermedad y pacientes que no tienen la enfermedad, pero a medida que va incrementando el número de datos de pacientes para una determinada enfermedad, esto puede cambiar de una likely pathogenic a una de significado incierto, y también de una pathogenic puede dejar de ser patogénica. Pero ¿cuál es la importancia de esto?
Esto es para que vean que los hallazgos genéticos son dinámicos, no van a quedar necesariamente la patogenicidad estable. La mayoría de ellos sí. Y esto viene a una reflexión porque aquí estamos hablando de diagnóstico, estamos en un congreso de diagnóstico. Es de que estos exámenes genéticos cuando se realizan para una enfermedad deben ser repetidos. ¿Por qué? Porque esto es producto de hallazgos científicos, ¿ok? Y a medida que esto incrementa de número, después de 3 o 4 años podría cambiar. Entonces es recomendable que después de hacer un estudio genético pueda hacer un nuevo análisis de interpretación, no secuenciamiento, no van a variar el número de genes, no va a variar la secuencia, pero sí podría variar la interpretación de esa variante genética en relación a una enfermedad, y eso no debería ocasionar algún costo al paciente. Hasta el momento, para definir una enfermedad, tenemos criterios clínicos, criterios radiológicos, un buen examen clínico, bioquímicos, de cultivo. Sin embargo, ya información genética debería ser considerada dentro del estudio del paciente. Probablemente aquí todavía las escuelas de medicina no tengan un departamento de genética, un departamento de genómica, todavía no se está dando la importancia, recién estamos implementándolo, en algunos países de Latinoamérica ya lo están considerando, en Estados Unidos recién de hace 4 o 5 años ya se han implementado dentro de la formación médica departamentos de genómica, para, después de agrupar todos estos datos, tener un mejor diagnóstico y un tratamiento individualizado, que es parte de la medicina personalizada, que está en relación al desarrollo de estos datos genómicos. Un poco para hacer historia, ¿okay? Si bien es cierto, como hablaba, me parece que el doctor Poterico, cuando inició las leyes de Mendel en 1866, Mendel no sabía que existía un ADN. Sí sabía que definitivamente habían algo dentro de las semillas que al mezclarla nos daba otro color de semilla, otra forma de semilla. En el año de 1400, los incas, en Maras Moray, se pudo conseguir traer semillas de niveles bajos, de 1000 metros, de 500 metros, para que florecieran en los 1400, y se creó estos centros de adaptación donde primero se plantaba en la base y después de algunos años de florecimiento, 5 o 6 años, se iba 2 metros más arriba. Se esperaba otros 2 años, se esperaba que floreciera y hasta que llegara a la superficie, que más o menos eran de 60 o 70 metros de profundidad, y después se diseminaba a ese nivel de altitud. Al igual que Mendel, los incas no sabían que existía un ADN. Esto simplemente como un hecho histórico. Pero después ya la historia es más conocida, como empieza el proyecto Genoma Humano, el descubrimiento de la doble hélice, que de hecho el día de ayer se celebra el Día del ADN, pero en realidad se celebra la publicación, la evidencia de la doble hélice del ADN. Bueno, ya en el 2005 la Organización Mundial de la Salud promueve estudios de diversidad genética. Dentro de Latinoamérica, México en el 2009 fue el primer país que desarrolló estudios de genómico. Ya estamos en el 2022, 12 años después, tiene un centro de genómica, el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es cerca de 5 veces el tamaño del Neoplásicas de Lima. ¿Okay? Para que se den cuenta que ese centro solamente se dedica a estudiar estudio del ADN de su población, y empezó con un estudio de estos. Después vino el año 2010 el estudio de 1000 genomas. Nosotros iniciamos en el Instituto Nacional de Salud, justamente mi retorno a Perú obedece para liderar este estudio de el estudio de genoma de poblaciones peruanas el 2011. Nos tomó cerca de 8 o 10 años, un estudio que debió haber hecho en 2 o 3 años, pero bueno, se tomó ese reto. Posteriormente también hicimos estudios relacionados a edición genómica en el 2014. Hemos empezado a hacer estudios en el 2017, estudios de ADN antiguo, porque nos interesa no solamente el ADN contemporáneo, las variaciones genéticas actuales, sino cómo eran estas variaciones genéticas cuando llegaron los primeros pobladores, como la antigüedad de Caral, que tiene hace 6000 años.
Y también estamos iniciando otro proyecto de 1000 genomas peruanos, donde lo voy a pasar a describir en los siguientes slides. Pero toda esta información del ADN, de las variantes genéticas que están en relación a las enfermedades, no es más que el 2% de la información codificante que se encuentra en el ADN. Y el 98% del ADN es una información no codificante. Una apreciación personal que ese ADN no codificante por el momento no se conoce. Pero yo no creo que ese 98% esté solamente de relleno y no tenga implicancias de los 2.5 millones de años de evolución que tiene el ser humano y de los 150.000 años de migración desde que salimos de África. Es que todavía no estamos abordando los análisis como deberían tenerse y seguimos descifrando todo este código. Para que tengan una idea que a pesar de la tecnología que tenemos actualmente, más o menos esa es la cantidad de información diaria que obtenemos de descifrar el ADN codificante y no codificante. Pero realmente nos queda todo esto por descifrar la información que tenga el ADN. Todo lo que ustedes han escuchado es básicamente de este chorrito, pero realmente queda muchísimo de información por descifrar en los próximos años. Es por ello que la bioinformática es una rama que ha desarrollado muchísimo en los últimos años y que probablemente la inteligencia artificial en el futuro ya pueda considerarla, lo cual significa que como cuando, no sé si se acuerdan, cuando llegó la tomografía y la resonancia y todavía no podíamos leer una placa radiológica de ese nivel de complejidad, ¿qué es lo que hacíamos? Primero leíamos el informe y después leíamos la placa radiológica, ¿no? Pero ya ahora, después de muchos años, ¿qué hacemos? Primero leemos la placa y después vemos el informe. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Primero, cuando llega un informe genético, primero leemos lo que dice el informe de las variantes patogénicas en relación a lo que estamos solicitando, pero no le damos siquiera una mirada a esas secuencias. Pero yo creo que en los próximos años, yo creo que 5 o 6 años, ya vamos a primero obtener las secuencias de nuestro paciente, vamos a ingresar los programas para identificar las variantes que están relacionadas a la enfermedad que tenemos de interés y después leeremos el informe. Eso es lo que va a pasar en unos años. Sin embargo, no todo es genotipo, no todo es la información que está en el ADN. Finalmente, el fenotipo es cómo nos vemos, el tamaño, el color de los ojos, el color de la piel, pero también las enfermedades que vamos a tener, incluyendo las enfermedades crónicas, las enfermedades oncológicas y la severidad de ellas, y también la respuesta al tratamiento para esa enfermedad. Todo eso está regulado de alguna forma también por el ambiente. Y esto se confirmó en estudios de gemelos, de monocigotos, o sea, aquellos que tienen una buena carga genética similar entre los hermanos. Y se estudiaron a estos gemelos que se separaron más o menos a los 14, 15 años de edad y se fueron a ambientes diferentes. Algunos vivían en Europa, se fueron a África, otros se fueron a Asia, pero se separaron en ambientes diferentes y los volvieron a juntar después de 50, 60 años y miren cómo se ven. Cómo la presión ambiental modifica el fenotipo de las personas. Algunas habían desarrollado cáncer a los 40 años y otras no habían desarrollado cáncer a esa edad y ya tenían 60 años. Entonces, para que vean que también el ambiente influye en la expresión genética y la regulación del fenotipo, ¿no? Como son el medio ambiente, la contaminación, alimentación, carcinógenos, infecciones, los hábitos de ejercicios, hábitos nocivos como fumar o tomar alcohol. Y no podemos alejarnos de esos factores aquí en Perú. Tenemos 3 regiones muy bien delimitadas. Y estas 3 regiones tienen ciertas características. La primera de ellas es de que el 30% de nuestra población vive sobre los 2.500 metros de altura, de alguna forma sometida a condiciones de hipoxia crónicamente. Segundo, que tenemos características fenotípicas diferentes. Los hábitos alimenticios son diferentes. Consumimos en la costa pescado, arroz y alimentos que tienen muchos preservantes.
no necesariamente sucede en poblaciones de los Andes o poblaciones en la selva. Las contaminaciones a las que estamos expuestos también es diferente. Aquí en la costa tenemos más contaminación ambiental, de plomo por la gasolina, en los Andes por los ríos, y también esto sucede por la minería ilegal en algunas partes de la selva. Y también definitivamente la exposición epidemiológica. ¿Okay? Tenemos mayores enfermedades zoonóticas en diferentes partes del Perú que difieren de costa, sierra y selva. Entonces, de alguna forma, la parte ambiental está regulando la expresión genética del poblador peruano. Pero también otro factor diferente al ambiental es el microbioma del individuo. Son los patógenos con los cuales convivimos, que es mayor que el número de células que tenemos en nuestro organismo. Patógenos que habitan la flora nasal, la flora oral, la flora gastrointestinal, a los cuales debemos tenerlo como variables cuando hagamos los estudios genéticos y genómicos. Otra variable que es importante cuando se realiza estos estudios es el microbioma ambiental. No solamente el microbioma del individuo, sino el microbioma en el cual estamos viviendo, que difiere. El microbioma ambiental de Trujillo difiere al de Lima, al de Huancayo, al de Iquitos, y debiera monitorizarse. Nosotros hemos realizado un estudio de microbioma en el área de Huánuco, en hospitales Minsa, en hospitales de salud y en la población general, y nos hemos dado con sorpresas no solamente del tipo de patógenos, sino también del grado de resistencia bacteriana a los cuales está expuesto esta población. Es así que con todos estos precedentes tomamos el reto del estudio de diversidad genética de la población peruana. Disculpe, ¿tengo 8 minutos solamente? Continúo. Ok, gracias. Entonces, en este estudio de diversidad genética de la población peruana, cuando uno no sabe qué hacer ni cómo hacer las cosas, tiene que preguntar a los que les precedieron. Y una pregunta importante es, ¿qué oportunidades no dejarían pasar si tuvieran la oportunidad de volver a hacer este estudio? Y eso es lo que hicimos. Invitamos a los que investigaron el genoma del mexicano, invitamos a los que iniciaron estos estudios de genómica en Puno, al doctor Frisancho por los años 1960, para que presida las mesas para establecer los criterios. Y es así que en esta mesa nuestro reto era definir ¿cuántos individuos debieran ser secuenciados? Los criterios de inclusión, de exclusión, la parte logística, de dónde, y también, por supuesto, las consideraciones éticas. Es así que convocamos a un comité multidisciplinario, presidida por el doctor Frisancho, que fue los primeros que hicieron estos estudios de genómica, o de entender la genética en lugares altoandinos. Invitamos a los representantes de las comunidades nativas, a antropólogos, arqueólogos, que de alguna forma estaban investigando al poblador peruano. Y los invitamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que salió Humo Blanco. A las 6 de la tarde ya teníamos una idea de qué poblaciones íbamos a tomar y con qué criterios. Entonces, estos fueron los criterios que en esta mesa pudimos lograr. Primero, la representatividad. ¿Qué tanto de población tiene esta comunidad para que sea estudiada? Segundo, el grado de aislamiento. ¿Qué tan alejada está? ¿Okay? Esto es una medicina, es un proyecto inclusivo. No porque esté muy alejada debemos de olvidarla, ya que ellos son parte de la población peruana y debieran de alguna forma verse retribuida cuando descubramos variantes genéticas de esa población para los futuros métodos de diagnóstico genéticos que se vienen. También la vulnerabilidad. Hay muchas poblaciones en el Perú que están desapareciendo. Entonces, ese fue un criterio también de prioridad para que esta población sea seleccionada. También fue un criterio geográfico, ya que cuando uno descubre nuevas variantes genéticas, de alguna forma
te ayuda para establecer rutas migratorias, cómo fue la población, cómo fue la migración de los primeros que llegaron a Perú. Y es así como también se distribuyó estas poblaciones estratégicamente para conocer cómo fue los procesos de migración hace 10.000 años cuando llegaron los primeros pobladores a Perú. Sin duda, la parte ética fue una de las partes muy importantes en este proyecto. No había antecedentes de revisar proyectos de esta magnitud en Perú, así que tuvimos muchas barreras para explicar y educar a los que presidían las mesas del Comité de Ético. Primero tuvimos una autorización del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Posteriormente, teníamos que viajar a las direzas para que nos aprueben este proyecto de investigación. Una vez que estaba aprobada por las direzas, viajar a las municipalidades para que entiendan dónde estábamos cerca a la población. Una vez que entendían, ya llegábamos recién a la población de la comunidad y explicar a la población y a los dirigentes de la población. Finalmente, el dirigente de la población firmaba la autorización para entrar a esa población y tomar esas muestras, pero la decisión final la tomaba el poblador que cumplía las características de nativo para que integre esta muestra del estudio de genómica de las poblaciones peruanas. En términos metodológicos, investigamos, por una parte, la comunidad mestiza. La comunidad mestiza era aquellos que los abuelos, papá y mamá pertenecían a la misma región. Mientras tanto, para comunidad nativa eran los abuelos, papá, mamá y la persona a quien íbamos a tomar la muestra pertenezcan al mismo lugar de nacimiento. A ambos se tomó una muestra de sangre y extracción de ADN. Se les hizo estudios bioquímicos y se guardó plasma para hacer estudios posteriores. Por una parte se hizo los estudios de microarreglos. Los estudios de microarreglos son chips que agrupan variantes genéticas encontradas en estudios previos, ¿okay? Estudios realizados en Europa, en África, en Asia. Entonces queríamos saber qué tanto de nuestra población se parece a esas poblaciones. Pero, doctor Guío, ¿para qué me interesa saber de qué tanto pertenezco de Asia, africano? Si quiero saber cuánto soy de nativo. Entonces, la única forma de hacer y de abordar esa respuesta es haciendo el secuenciamiento genómico, porque ahí vamos a saber qué variantes genéticas son propias de esta región. Y eso lo hicimos con asistencia en la interpretación de la Universidad de Maryland. Hicimos nuestros primeros 150 genomas. Entonces, por un lado, teníamos cubierto las variantes genéticas que ya habían sido descubiertas en estudios posteriores, que fueron alrededor de 800, y por otro lado teníamos una información de las variantes genéticas propias con 150 genomas, que no es poco. Recuerden que el genoma humano hizo 10. El genoma del mexicano llegó también hasta 15, 20, nosotros llegamos a 150. Por supuesto que actualmente ese número ha sido superado por otros países, ya que los costos han bajado y las oportunidades de secuenciación y análisis también han mejorado. Entonces hicimos nuestra primera publicación y empezamos a tener oportunidades de análisis e interpretación por otros grupos de investigación. Pero lo que generamos fue esto. Una data que definitivamente me tendría que abarcar 2 o 3 vidas para realmente poder saber si alguna variante genética, algún segmento de esto pertenece a cáncer, a lupus. Entonces realmente lo que hemos creado es una cosa de locos. Hemos creado una data donde los especialistas en cardiología debieran enfocarse en genes relacionados a cardiología, a lupus, a enfermedades autoinmunes, igual. Entonces cada uno tiene una responsabilidad para usar estos datos, que son datos públicos previamente solicitados. Fueron 8 años de aprendizaje implementando estos estudios aquí en Perú. Todo empezó en enero del 2011, como pueden ver el 2012, todo esto fue siguiendo lineamientos de una institución pública, como es el Instituto Nacional de Salud, pero esto lo pongo como una reflexión. Miren, en cosa de 2011 al 2016, más o menos, en 12 meses,
pudimos hacer un secuenciamiento de 150 genomas cuando esto no se realiza en una institución pública, solamente con una colaboración. Encontramos una colaboración donde nos invitaron a secuenciar los 150 genomas, nada más que es lo que queríamos. No queríamos salarios, no queríamos contribuciones, nada. Simplemente que nos secuencien los 150 genomas. Y lo hicimos en 12 meses, mientras tanto que en una institución pública 8 años. Y a veces la burocracia en investigación es complicada. No es lo mismo en investigación, si yo quiero, soy un servidor público, tener una mesa y una silla, la mesa la compro en enero y la silla en diciembre, pero termino el año con mi mesa y mi silla. En investigación tenemos que tener todos los insumos en enero para tener resultados en diciembre. No podemos comprar en desfase. Y muchos de ellos tienen un periodo de expiración bastante corto. ¿Okay? Así que, pero no se desanimen en hacer investigación, lo importante es la oportunidad. Tenemos información muy original aquí en Perú, en diferentes regiones. Bueno, finalmente hemos conseguido 1076 muestras, de las cuales por microarray análisis tenemos 738 y 150 secuencias. Realmente es una contribución importante que hemos hecho desde Perú. Y además de ello, ya que hemos tomado muestras a poblaciones nativas que probablemente estuvieron o están en ese lugar desde que llegaron a migrar esos lugares en Perú. ¿Ustedes han escuchado de las poblaciones no contactadas? Aquellas poblaciones que se ven en el río, que están casi olvidadas. Ya, entrar a ellas es difícil, pero wow, o sea, a nivel genético sería alucinante tomarse una muestra porque ahí están los 2.5 millones de años de evolución y todos los 150.000 años de migración. Entonces, ¿qué hicimos? Muchos de estas poblaciones no contactadas, debido a la alimentación y al déficit de salud que tenían en sus comunidades, se fueron a comunidades cercanas, ¿ok? Y bueno, han vivido ahí por 10 o 20 años y ya tienen su DNI y tenían todas las características éticas para que pudieran ingresar al estudio. Por supuesto que tenían 70, 80 años y sus características culturales. Entonces, hemos tomado muestras también de estas poblaciones y realmente son de estos individuos donde hemos encontrado la mayor cantidad de variaciones genéticas propias de la población peruana. Entonces, muchas de estas poblaciones podrían desaparecer, pero ya lo que hemos creado es un patrimonio biológico de estas poblaciones. Probablemente nosotros hemos utilizado 10 microlitros de ADN. ¿Okay? En el futuro necesitarán la centésima o milésima parte para obtener 100 veces más de la información que nosotros hemos tenido. Entonces, la idea es también responsablemente, cuando hacemos estos estudios de investigación, guardar las muestras para que los investigadores que lleguen en el futuro con nuevas tecnologías puedan seguir teniendo información y no pierdan la oportunidad de investigar a una población que ya tiene características diferentes, está más mestizada y con características ambientales diferentes a las originarias. Escuché también algunas preguntas que se hicieron a los ponentes anteriores sobre cuánto se necesita la cobertura, ¿no? Entonces, la respuesta era de que para que un adecuado secuenciamiento de un gen para dar con una enfermedad es de 20 por, ¿no? 20X. Nosotros en este estudio de investigación logramos hacer en los genomas de 35 por y 45 por, o sea que la calidad de esta información es muy relevante. Lo ideal es 20X, pero si quisieran entrar ya a secuenciar lo que es genes como BRCA1 o BRCA2 desde 200X o mutaciones somáticas que son por 1500. Y eso es muy importante, porque cuando hay diferentes empresas que proveen estos servicios de análisis para estudio de enfermedades y enfermedades oncológicas y donde los precios también difieren, que son alrededor de 200, 300, 400 dólares de diferencia. Pero realmente los que trabajamos en diagnóstico tenemos que saber esto. Esto se tiene que decir al paciente en la primera consulta. ¿Qué significa esto de cobertura? ¿Qué significa que vamos a volver a analizar sus muestras en 3 o 4 años? Y que también, cierto, vamos a analizar por la patología que viene, pero cuando estudiamos los exomas,
podemos encontrar variantes genéticas que están asociadas a otras patologías. ¿Está el paciente preparado para recibir esa noticia? Esto se debe decir en la primera consulta médica cuando viene el paciente a tomarse uno de estos análisis y no limitarse a una orden médica y tomar una muestra de sangre y mandarlo al proveedor que va a hacer el secuenciamiento y los análisis. Entonces, en estos estudios encontramos, que lo comparamos con los estudios previos de 1000 genomas, con el genoma humano, con el HapMap, encontramos cerca de 3.3 millones de nuevas variantes genéticas. Eso es un montón de una población que nunca había sido estudiada. Realmente esto ha sido prácticamente el 30% del genoma humano, cómo hemos contribuido desde el Perú con nuevas variantes genéticas. Y creo que ha sido el mayor aporte que ha hecho el Perú en el área genómica al genoma humano desde el Instituto Nacional de Salud. Pero ahora también habrá una pregunta donde me digan, doctor, de esas variantes genéticas, ¿realmente cuáles son importantes? Porque hay algunas, como ustedes saben, el ADN tiene regiones codificantes y regiones no codificantes. Las regiones codificantes generalmente terminan en una proteína, que es lo que nos interesa, que es lo que realmente nos da el fenotipo, el color de piel, la forma de los ojos, y si voy a tener o no voy a tener alguna enfermedad. Eso está en la información codificante. De lo que se encontró, ¿cuánto representa la información no codificante? Y aquí está, la región no codificante es 22%. Pero lo más importante es de toda esa información, el 22.5% pertenece a cambios en regiones codificantes, lo cual significa que esas regiones, al estar alteradas, probablemente hay un cambio en la estructura de la proteína que finalmente nos va a dar el fenotipo para una determinada enfermedad. ¿Cuál? No sabemos y es materia de estudio en los próximos años. O sea que es bastante relevante las variaciones genéticas que hemos encontrado. Pero también en estos estudios de ADN, de genómico, no solamente está la medicina, sino también está la antropología. Lo que hemos encontrado es de que más o menos con estos datos genéticos, los primeros habitantes en la población peruana llegaron a 12.000 años. La mayoría de ellos tienen una mayor diversidad en la parte rosada, pero hay muchas poblaciones que mantienen sus características y están en poblaciones de la selva. Finalmente, para un poco sintetizar los resultados, esta barra representa qué tanto de europeo tiene nuestro individuo. La barra azul, qué tanto de africano, y la barra verde, qué tanto de nativo tiene este individuo. Si juntamos todas estas barras, vamos a tener un grupo de pobladores. Y esto es lo que más o menos se encontró en el proyecto 1000 genomas en Lima. ¿Okay? Hay una predominancia de barras verdes, lo cual significa que hay una predominancia de variantes genéticas nativas. Cuando comparamos con otros países, Colombia es diferente, hay una predominancia de europeos. Cuando ya vamos por poblaciones, miren cómo está Cusco, miren cómo está Trujillo, donde también hay alguna población afro significante, y cómo está Iquitos, básicamente población nativa. Esto nos trae a una reflexión de que definitivamente estamos a cargo en salud pública de una población que tiene muchos componentes nativos. Ya esto es un resumen. Realmente la población mestiza de Perú tiene 60% de componentes nativos. Aquí lo hemos hecho en diferentes partes de Lima, Trujillo, Ancash, Arequipa, Tacna, y realmente hay un gran componente nativo. Pero ahora si estudiamos solamente las poblaciones nativas, como son los tayanes, moche, jacarus, queros, huaxanincas, machillengas de la selva, realmente ellos tienen componentes nativos de hasta 90%. ¿Se imaginan? No es que tengan una genética diferente, es de que hay variantes que probablemente tienen diferente expresividad genética frente a una enfermedad. Acabamos de hacer un análisis posterior al que mostró el doctor Luis Jaramillo y hemos encontrado que las mismas variantes genéticas asociadas al metabolismo de droga tienen una expresión diferente
en comunidades de la selva, de los Andes y de la costa, de una misma población. Pese a ser de la misma población peruana, la expresión es diferente en cada región. También hemos encontrado cómo han sido los patrones migratorios. Generalmente han migrado de la costa a la selva por la parte norte, ya que aquí hay un declive en la cordillera de los Andes y los factores climatológicos han favorecido para ello. Posteriormente también hemos encontrado que era una población que venía de Centroamérica y iba y venía. O sea, tenemos componentes centroamericanos bastante importantes. Pero queremos que todos estos hallazgos no sea parte de una película. Es por ello que planteamos un estudio mayor, un estudio donde se tenga información de ADN antiguo y también de ADN contemporáneo. Y hemos planteado el estudio de 1000 genomas, un estudio donde vamos a recolectar no solamente ADN contemporáneo de la población actual, sino ADN antiguo. Vamos a tener ADN de poblaciones que tienen alguna patología prevalente, sino también controles sanos. Vamos a tener el microbioma de esos individuos, del microbioma ambiental y el microbioma de cada paciente. Esto lo estamos realizando con colaboración y fondos del Fondesit, de la Universidad de Harvard, del Instituto de Medicina Evolutiva de Barcelona, el Instituto Pasteur, Inbiomedic y la Universidad de Huánuco, donde nos ha facilitado un laboratorio a 3.000 metros de altura para hacer estos estudios en genómica de poblaciones de altura y sometidas a hipoxia. Esta idea nace ya que investigando y leyendo, los del Instituto Pasteur habían asociado la respuesta inmunológica en relación a su componente africano, en relación al componente asiático, en relación al componente europeo. Cuando nos aproximamos a ello, a Luis Quintana, que fue el investigador principal de estos estudios, ¿qué información tienen de Latinoamérica? No tenemos. ¿Y les interesaría? Sí, perfecto. Entonces hicieron una transferencia tecnológica, 3 minutos, perfecto, para investigar cómo es la respuesta inmunológica frente a patógenos como virus, bacteria y hongos. Y bueno, y también empezar a hacer estos estudios de recolección de muestras en Caral. Así que hicimos un laboratorio móvil, lo trasladamos a Caral y recolectamos estas muestras para identificar no solamente el microbioma, sino guardar el ADN de los que habitaban Caral. Y bueno, encontramos sí una relación entre las hipótesis de los arqueólogos, ¿okay? Esto con la doctora Ruth Shady. Bueno, lo que hicimos en Huánuco, en altura, tomamos muestras de sangre, extraímos los linfocitos, los estimulamos con péptidos relacionados a virus, bacterias y hongos, y lo que encontramos, bueno, fue que primero, en términos de ancestría, una población muy nativa. También encontramos 34 genes relacionados al sistema inmunitario que estaban de alguna forma expresándose diferente en localidades de altura. Pero lo más importante que encontramos que la respuesta inmune, a diferencia de lo que encontraron en el Instituto Pasteur, que estaba relacionado a la ancestría, en nuestro caso estaba relacionado al microbioma del individuo, microbioma nasal, oral y gastrointestinal. Les quiero mostrar un pequeño video del resumen de estos estudios, cómo uno hace estos estudios y cómo lo hace en campo. Tenemos que viajar a estos lugares, a estas comunidades nativas, no es fácil, llegamos a veces tarde a estos lugares, improvisamos nuestros laboratorios para tomar estas muestras, pero dándoles la oportunidad a que estos individuos, a pesar que están alejados, no dejen de participar. Este es el laboratorio que construimos en Caral y fue trasladado hasta el mismo centro arqueológico. ¿Para qué? Para que después de 3 minutos de recolectar el material biológico guardado ahí, estaba hace 1000 años, sea rápidamente trasladado a nuestro laboratorio, que está protegido y decontaminado, y poder extraer ese ADN antiguo que estaba por 6000 años y poder después realizar las interpretaciones. Como conclusiones, puedo decir que la primera, que es la colaboración interinstitucional y multidisciplinaria, ha sido muy importante para poder obtener estos datos. El proyecto de diversidad genética de la población peruana ha sido de los más importantes para poder complementar el proyecto Genoma Humano. Se han encontrado 3.3 millones de nuevos SNPs, de los cuales el 22% tiene alguna relevancia porque hay una variación en proteínas.
La diversidad en Perú empezó hace 12.000 años. Hemos encontrado 34 genes en población de altura que se alteran de alguna forma por la hipoxia que vive la comunidad nativa en relación a su respuesta inmunitaria. Y definitivamente que la medicina genómica en Perú ya ha empezado, solamente falta promoverla desde la academia, las instituciones públicas, privadas y por supuesto que los comités de ética se capaciten para que faciliten estos estudios. Estas son las instituciones con las cuales hemos colaborado y este es el Centro de Investigaciones Symbiomedic, de donde hacemos parte de estos resultados en nuestras 2 sedes y esta es parte de mi equipo de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para el doctor Heimer.